Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de mediodía de Noticias Caracol Primero la Gente. Tras una frenética jornada de viaje para llegar a Oslo y horas de intensas emociones tras su aterrizaje en la capital de Noruega, María Corina Machado compareció por primera vez ante la prensa ya con el título de Premio Nobel de Paz. Machado no quiso dar detalles de la forma en que logró salir de Venezuela, pero confirmó, eso sí, que contó con ayuda de Estados Unidos para hacerlo. La líder opositora habló de sus emociones y renovó, ahora con más eco, sus denuncias sobre las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro y su pedido de ayuda al mundo para el retorno de la democracia en su país. Una rueda de prensa donde María Corina se vio fuerte tras varios meses alejada de la luz pública. Firme en sus convicciones y en su lucha, que se vio aún más reflejada en su travesía para llegar a Oslo. Venezuela will be free. Tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre y convirtamos al país en un faro de esperanza y oportunidad para la democracia, donde acogeremos no solo a los venezolanos que se han visto obligados a huir, sino a ciudadanos de todo el mundo, donde encontrarán un refugio como lo fue Venezuela hace décadas. Y llegar a Noruega significa mucho, no solo en su causa, también en lo personal, reunirse, abrazarse con sus hijos que no ve hace 2 años, con los suyos. I couldn't sleep last night. Anoche no pude dormir, recordando una y otra vez ese primer instante en que vi a mis hijos. Durante semanas estuve pensando en esa posibilidad y a cuál de ellos abrazaría primero. Pero para ser sinceros, los abracé a los 3 a la vez. Which one of them I would hug first? And to tell you something, I hugged them the 3 at the same time. Ha sido uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida y eso ocurrió aquí en Oslo. Así que estoy muy agradecida de recibir algo que nunca olvidaré, porque al final soy solo una de las millones de madres venezolanas que anhelan con abrazar a sus hijos. One of millions of Venezuelan mothers that are longing to embrace their children. Y ante la pregunta de la operación de Estados Unidos en el Caribe, algunas personas hablan de una invasión a Venezuela o de la amenaza de una invasión. Y yo respondí que Venezuela ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah o Hamas que operan libremente en sintonía con el régimen. Tenemos guerrilla colombiana, los carteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas, en redes de prostitución. Una vez más aseguró que el premio pertenece a los venezolanos y que lo tendrán. Aseguró que volverá. Yo siento que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela están muy felices, muy emocionados de que pude estar aquí en representación de ellos y que, como dije antes, voy a regresar a nuestro país a llevarles su premio. Respecto a lo que vendrá por estos días, no hay un itinerario claro. Eso sí, asistirá al médico, pues no lo hace en meses, en medio de su clandestinidad. Muchas gracias. He escuchado varias sugerencias al respecto y he recibido bastantes invitaciones, pero para ser sincera, voy día a día. There was great uncertainty if I was able to come. Había mucha incertidumbre sobre si podía venir, así que no tenía muchos planes. Pero ahora que estoy aquí, sin duda quiero pasar tiempo con mis colegas, amigos y mis hijos. Debería hacer 1 o 2 visitas al médico, con diferentes médicos. Hace más de 1 año y medio que no acudo a ninguno y debo ocuparme de ciertas cosas. Además, hay algunas reuniones que creo que podrían ser muy útiles antes de volver a casa. María Corina reiteró lo que la mueve, lo que la impulsa día a día en su hermosa Venezuela, por la que ha luchado, aún lucha y seguirá haciéndolo. Cuando sientes que estás en peligro, el coraje aumenta. Por eso estoy convencida de que la paz, en última instancia, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí.
el amor de millones de venezolanos por su país, por la libertad y por sus hijos. Of millions of Venezuelans for our country, for freedom and for our children. And I believe there's no Creo que no hay otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad, la familia o nuestro territorio y la posibilidad de estar en su patria y moverse libremente en ella, porque la hemos perdido. Of actually being in your homeland, in moving freely in your homeland, because we have lost that. Machado reiteró que su batalla es por los venezolanos que ya no están, los de ahora y por las generaciones venideras. La propia María Corina Machado confirmó la ayuda por parte de Estados Unidos para salir de Venezuela. Los detalles se han venido conociendo en las últimas horas a través de la prensa porque ella no quiere proporcionarlos, pero dan cuenta de un escape prácticamente de película, disfrazada y con arriesgados trayectos por tierra, mar y aire. La travesía de María Corina Machado, según el Wall Street Journal, arrancó el lunes en horas de la tarde. Con una peluca y disfrazada salió de un suburbio en Caracas con destino a una localidad costera en Venezuela. Fueron 10 horas de viaje en compañía de 2 personas que la acompañaban y lograron evitar unos 10 puntos de control militar o retenes. A la medianoche llegaron al primer destino, donde descansaron unas cuantas horas. A las 5 de la mañana del martes tomaron un esquife o bote pesquero de madera con dirección hacia Curazao. Era un trayecto de unos 60 kilómetros que se retrasó por las condiciones climáticas y las fuertes olas. 2 hechos ocurrían casi de manera simultánea. El primero es que quienes iban con María Corina se comunicaron con las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el Mar Caribe, advirtiendo que iban a transitar en lancha para evitar cualquier tipo de acción en el marco de los bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe. Lo segundo es que mientras María Corina se movilizaba, Estados Unidos desplegó 2 aviones F-18 Super Hornets que sobrevolaron durante 40 minutos el Golfo de Venezuela, muy cerca a Maracaibo, en una clara demostración de fuerza contra el régimen de Maduro. Alrededor de las 3 de la tarde, María Corina llegó a Curazao. Allí se reunió con un contratista especializado en extracciones, recomendado por la administración Trump. Machado pernoctó en un hotel y en la mañana siguiente, a las 6:42, tomó un vuelo en un avión privado Embraer que había salido desde Miami con destino final a Oslo. Antes de despegar, tuvo esta llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel. Let's start it because I have to fly literally right now. I have to get on the plane. Literalmente tengo que volar ahora mismo, tengo que montarme en el avión, decía María Corina. El primer trayecto fue hasta Bangor, en el estado de Maine, Estados Unidos, donde hicieron una parada para reabastecimiento de combustible y a las 10:25 de la mañana despegaron en vuelo directo hasta Oslo, llegando a la medianoche a territorio noruego y reuniéndose con su familia y seguidores. La líder opositora, quien ahora arranca una gira, indicó que en efecto Washington le prestó asistencia en su escape de Venezuela. Yo di la información que puedo dar, que conviene dar ante una pregunta que si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. Sin entrar en mayores detalles, la Premio Nobel de Paz decía en otro de sus espacios ante los medios que mucha gente se arriesgó para que ella pudiera llegar a Noruega. Quiero aprovechar tu pregunta para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarles porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo. Fue toda una experiencia, pero creo que vale la pena por estar aquí con ustedes, contándole al mundo lo que pasa en Venezuela. María Corina arranca una gira ahora en el exterior que podría llevarla a Washington, pero su objetivo es, posteriormente, regresar a Venezuela. Tan pronto puso sus pies en Oslo, María Corina Machado se dirigió al Grand Hotel donde la esperaban sus familiares, sus allegados, los miembros de su lucha política, pero también centenares de seguidores apostados a las afueras esperando que apareciera en el balcón. A pesar de las informaciones que indicaban que no lo haría, efectivamente, pasadas las 2 de la mañana, 2:25, concretamente hora local, ella salió a aquel balcón observado con mucha expectación a lo largo del día, no solo para saludar, rompiendo las recomendaciones y los protocolos de la seguridad noruega, decidió además bajar para abrazar a algunos de quienes la esperaban.
Fueron minutos eternos desde que las puertas del balcón se abrieron y corrió la voz de que María Corina quería saludar a su pueblo. El deseo de ver a la Premio Nobel de Paz tras una épica jornada de fuga permitió que centenares de compatriotas permanecieran incólumes a pesar del frío y el cansancio, pues ya eran las 2:15 de la madrugada en Oslo. Adentro, María Corina estaba a la espera de que los miembros de su seguridad le dieran luz verde para salir al balcón. Y a las 2:25 de la mañana le dieron la autorización. Tras los gritos de "valiente, valiente", el "Gloria al bravo pueblo" brotó de manera espontánea de las gargantas de los migrantes emocionados hasta las lágrimas. Pero esos saludos y abrazos a la distancia se le hicieron insuficientes a María Corina para agradecer tanto cariño y les anunció que iba a bajar. Las horas de viaje, la angustia, el miedo y el cansancio no le impidieron saltar el último obstáculo que se le puso enfrente para fundirse en un abrazo con esos migrantes hermanos que han sido y seguirán siendo el motivo de su lucha. Te quiero, William, qué maravilla verte aquí. Allí también, refundida entre la gente y cubierta por la bandera de su patria, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder de la oposición que permaneció preso por el régimen durante 3 años y medio, recibió el reconfortante abrazo de quien hoy mantiene vivo el sueño de libertad de los venezolanos. Que te acompañe. 20 años tiene conmigo, ¿vale? 20 años que me fui de Venezuela. María Corina se tomó su tiempo, se llenó de la energía de su gente, para cada uno una palabra y un gesto de cariño, y de la mano de su hija, Ana Corina, quien recibió el Nobel ante la ausencia de su madre, se selló este pequeño encuentro que también le devolvió la paz a una familia tras 2 años de distancia obligada por la persecución de una tiranía. Un reencuentro que muchas familias venezolanas aún siguen esperando. Y ahí veíamos el abrazo de María Corina Machado con Lilian Tintori. Y es que la entrega del Premio Nobel logró reunir en Oslo a cientos, si no miles de venezolanos, entre ellos varios de los líderes de la oposición. Uno de ellos, Leopoldo López, quien habló con Noticias Caracol en vivo sobre los retos que ahora enfrentan, unidos. La oposición está unida, ha estado unida, estuvo unida para las elecciones del año 24, eso es lo que dio una victoria del 70% a favor de Edmundo González. Y es una unidad alrededor de una aspiración colectiva, que es la salida de la dictadura de Nicolás Maduro. No hay nada que una más a los venezolanos hoy en día que el deseo de salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y quien está liderando ese proceso es María Corina Machado, y quien tiene la legitimidad de poder asumir la conducción política constitucional de ese proceso es Edmundo González, que fue electo en las elecciones del año pasado. ¿Ya habló con María Corina, Leopoldo? Sí, anoche nos pudimos ver, nos vamos a volver a ver en estas próximas horas y por supuesto que estaremos allí acompañando esta nueva etapa, una etapa que, como ella la ha dicho, es una preparación para volver a regresar a Venezuela. Esa es la aspiración que tenemos todos, que ella y que todos nosotros regresemos a Venezuela. Y cuando digo todos nosotros, hablo de un todos nosotros gigantesco. Somos millones de venezolanos. Muchos de los que me están escuchando en estos momentos, que están en Colombia, saben que si hay un cambio político en Venezuela, ellos también regresarán a nuestro país.
También desde Oslo, Antonio Ledesma, ex alcalde de Caracas, se refirió a la salida de María Corina Machado de Venezuela. En diálogo con Noticias Caracol, narró allá en Oslo los emotivos momentos vividos con su llegada a Noruega. Huracanes de emociones, torrillos de emociones, en todos los sentidos, ¿no? Porque es primero la espera, pudo salir, no la capturaron, no la agredieron, si iba a llegar, cómo iba a llegar, si llegaba a la hora, pero llegó. Lo importante es que llegó, ella viene fortalecida. Yo he dicho que María Corina es de esas mujeres de temple, que los que hemos conocido de cerca su manera de ser, es todo terreno, es toda voluntad, es con el horizonte de Venezuela por delante, es una mujer indisciplinada, por eso ha logrado resistir esta lucha también en la clandestinidad, que no es lo mismo que estar cara al sol. Es una mujer que se dedica a tiempo completo. Yo he dicho que ella trabaja no 24, sino 25 horas, porque ha cambiado hasta las horas del tiempo, y viene aquí a recoger su premio, que se lo ganó. Pero lo más importante es que lo viene a recoger para llevárselo al pueblo de Venezuela. Esa pregunta nunca falta, porque la curiosidad mata, ¿no? Pero es lógico también que se comprenda que no es momento de dar detalles. Yo incluso de mi propia fuga no pude dar mayores detalles, porque hacerlo sería comprometer las rutas que usamos, o más bien la gente que nos ayudó, y no tiene que preservarlo. María Corina ha dicho públicamente que agradece de todo corazón el valor, el coraje de gente que le ayudó, gente de distintas tendencias, pero eso ya se sabrá en su momento. La jornada de entrega del Premio Nobel de Paz tuvo una protagonista involuntaria, Ana Corina Sosa, quien tuvo que subir al escenario para recibir el galardón en nombre de su madre. Su lectura del discurso, enviado y redactado por ella, fue una representación cargada de significado que tocó a miles de personas y la puso en el centro de las miradas. Ms. Ana Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025. Ella es Ana Corina Sosa, una mujer de perfil discreto cuya historia saltó ayer a la escena. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con el Premio Nobel de Paz. Su lectura emocional del discurso preparado para el Premio Nobel de Paz no solo le dio voz a la madre ausente, también la mostró a ella como una voz joven de esa lucha que ha acompañado desde años. Este premio lleva un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Ana Corina nació en Caracas en 1991. Es la mayor de 3 hermanos, en una familia que ha vivido de cerca las tensiones que ha enfrentado Venezuela. Forzados al exilio por seguridad, los hijos de María Corina han tenido que crecer lejos de ella y han puesto con esa distancia su cuota de sacrificio en la causa común que lidera. Y al abrazarnos como una familia que ha estado separada durante años, pensaremos en los venezolanos que aún no pueden hacerlo y no nos detendrán hasta que todos lo hagan. Estudió ingeniería en la Universidad de Michigan y más tarde un MBA en Harvard Business School. Hoy vive en Nueva York y trabaja en una compañía del sector tecnológico. Aún viviendo fuera, nunca ha perdido su conexión con Venezuela. Sus redes sociales reflejan a una venezolana que sigue atenta a lo que ocurre en su país, que lo extraña y que lo lleva consigo. Nos arrebataron la oportunidad de estar en nuestro país, de construir futuro, de generar prosperidad. Poco a poco se ha ido convirtiendo en representante de María Corina en diversos espacios internacionales, donde ella, confinada en su país, no puede estar. Bienvenida, mami. En esta conferencia de Salonis, que reunió a miles de líderes empresariales, Ana conversó en el escenario con su madre, quien participó de forma virtual. I don't know where you are today, nor when we'll see each other again. Yet even in isolation, you have never stopped fighting.
and excited to have the opportunity to share. En otros eventos ha recibido reconocimientos y ha compartido mensajes sobre la defensa de la democracia dentro y fuera de Venezuela. Gracias. Hoy es reconocida internacionalmente no solo por el rol que ha debido asumir, sino por la forma en que lo ha hecho. Una mujer que, con calma y firmeza, ha demostrado que la fortaleza también se aprende. Otra de las protagonistas de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz fue la pianista venezolana Gabriela Montero. Ella, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, contó que su interpretación del himno nacional de Venezuela en ese escenario ha sido uno de los momentos más emocionantes y emotivos de su vida. ¿Cómo recibió la invitación? Bueno, la invitación llegó con una llamada de María Corina. María Corina y yo estamos en contacto por toda esta lucha, ¿no? Frecuentemente, y me llamó pocos días después de recibir la noticia de su premio y me dijo: Gaby, tienes que estar allá. Y yo le dije: por supuesto que voy a estar allá, ¿no? En un momento de la presentación usted mira al cielo. Ya. ¿Por qué mira? Bueno, porque primero que hice todo lo posible por no desmoronarme en el piano, porque sabía que tenía que encontrar esa fuerza, que todavía necesitamos conectarnos con ella para pasar a la próxima etapa, pero también porque, no sé, porque sentí como una necesidad de conectarme así con, no sé, el colectivo universal venezolano y hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo. También miré a Ana Corina cuando empecé el himno nacional, cuando empecé a llorar, y ella, después le dije: Ana, ¿te diste cuenta que te vi? Y me dice: Gaby, ¿cómo me haces eso, no? Hay una parte que yo le veo las manos a usted y me da la impresión que hay una parte que usted endurece, toca con más firmeza ese piano. Sí. ¿Cómo uno contiene las lágrimas y la emoción? Bueno, porque yo, o sea, después de que vi el video y vi lo que hice, claro, yo empiezo con Mi Querencia, que es uno de los temas favoritos de María Corina, y que realmente habla sobre el anhelo de regresar a casa, ¿no? A tu tierra, a tu gente. Un tema hermosísimo de Simón Díaz. Y luego entonces, cuando decidí irme hacia el himno nacional, porque yo llevo años denunciando la situación venezolana, 15 años con mis himnos nacionales también. He hecho muchísimas grabaciones del himno nuestro de diferentes maneras, en diferentes momentos, ilustrando lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, de protesta, de esperanza, de celebración. Yo tratando como de aupar a los venezolanos a seguir adelante también. Y cuando empiezo el himno, lo empiezo de una manera sumamente íntima y tierna y emotiva, que son características que tiene también María Corina. Algo muy maternal. Y luego entonces, a medida que fui avanzando en el himno nacional, sentí una energía desafiante. Y es un himno que desafía nuestras circunstancias de estos últimos 27 años y esa energía que tenemos y que necesitamos para seguir forjando nuestra libertad, que está muy próxima a llegar. Gabriela, ya. Defíname este momento. Bueno, estábamos todas afuera muriéndonos de frío y María Corina, bueno, un amigo mío le grita: María Corina, está Gabriela Montero. Y él es muy cercano a María Corina. Y en ese momento me ve y fue claro, fue un momento que hemos soñado nosotras dos en tantos años, poder darnos ese abrazo. Yo me puse a llorar después del abrazo. Sentí como que todos estos años de lucha y tan difíciles, encarnados en esa mujer, encarnados en las historias de todos los venezolanos que estábamos ahí presentes y que no estuvieron presentes, pero que están siguiendo este momento. Fue increíble, fue increíble y me llenó el corazón. Bueno, es que no sé ni cómo describirlo, lo que estamos viviendo los venezolanos en esta etapa.
noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del día 56 minutos. Tras las duras insinuaciones del presidente Donald Trump contra su homólogo Gustavo Petro, la respuesta no se hizo esperar. El mandatario colombiano lo invitó a visitar nuestro país y aseguró que Trump está desinformado sobre Colombia. El presidente Gustavo Petro respondió a las crudas declaraciones de Trump luego de que el mandatario estadounidense dijera que Petro sería el siguiente si no reacciona. Va a tener serios problemas si no se pone las pilas. Colombia produce mucha droga, tiene fábricas de cocaína, producen cocaína como saben y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se ponga las pilas o será el siguiente también. Espero que esté escuchando, será el siguiente. En septiembre, el gobierno Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó al mandatario colombiano, incluyéndolo a él y a algunos de sus cercanos en la lista Clinton. La respuesta del presidente Petro se dio durante un consejo de ministros. Allí aseguró que desconocía las consecuencias que podría traer haber pronunciado esas palabras sobre Donald Trump. Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia. No sé con qué consecuencias. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. El presidente insistió en que Colombia no ha dejado de enfrentar al narcotráfico. Aseguró que cada día se desmantelan en el país 9 laboratorios de coca y que junto a eso, durante su gobierno, se han logrado incautar más de 2.700 toneladas de cocaína. Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe, yo quiero aquí la Cancillería que mire esto. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de 20 embarcaciones de droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia. El presidente Petro afirmó que mafias internacionales han penetrado el tráfico de cocaína en el país y que incluso han amenazado a su familia. Además, reiteró en varias ocasiones su invitación al presidente Donald Trump para visitar Colombia. Es que la ministra canciller haga la invitación formal. Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo, con las medidas de seguridad pues indispensables. Bien, seguridad que será compartida con ellos, pero se puede ver la realidad de la lucha contra el narcotráfico. A través de su cuenta de X, el presidente Petro publicó el mismo discurso que compartió en su Consejo de Ministros. 12:59. La Fiscalía Penal Militar y Policial investiga un presunto caso de falso positivo en Antioquia con la muerte de un soldado y un civil. Las denuncias se conocieron en el Congreso durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa por los archivos de alias Calarcá. En el gobierno Colombia, potencia mundial de la vida, empiezan los casos de falsos positivos. La congresista sacó a la luz pública esta investigación de la Fiscalía Militar y Policial por el homicidio de una persona protegida que, según el relato de varios soldados profesionales, fue una ejecución extrajudicial. Fue en diciembre del año pasado en la vereda Pascuita de Ituango, en Antioquia. Según el recuento de la Fiscalía, un grupo de soldados capturó a un presunto integrante del Clan del Golfo que estaba desarmado, John Byron Londoño Gutiérrez. Le quemaron su moto y lo golpearon. Después se comprometió a entregar información sobre el cabecilla alias Jonás y los llevó hasta una vivienda donde se encontraba, y allí alias Jonás salió disparando e impactó en la cara al soldado Ronald Stewart Jaramillo Mendoza, causándole la muerte. Y aquí viene el encubrimiento. Dice la Fiscalía que en lugar de reconocer un error operacional, el comandante del pelotón, el subteniente Manuel Felipe Sánchez, ordenó a sus subalternos asesinar al informante capturado con sus fusiles,
civiles y fingir que hubo un combate en el que murieron tanto el soldado como el civil. Varios uniformados, testigos presenciales, dijeron en sus declaraciones juradas que manipularon la escena para aparentar un combate. Dicen que el hombre no era una amenaza en ese momento y aún así lo asesinaron. Lo acostaron boca abajo y una de las armas incautadas en la vivienda con un palo se la pusieron en la mano izquierda para aparentar que disparaba en el supuesto combate, pero dejaron cabos sueltos. Le faltaba el dedo izquierdo porque el señor no contaba con el dedo pulgar izquierdo, ministro. Y a esa fue donde le pusieron el arma, donde supuestamente había disparado. Esto ocurrió en la mañana del 15 de diciembre, pero dice la Fiscalía que en el montaje de una escena de combate, en horas de la tarde, una arpía de la Fuerza Aeroespacial Colombiana dio apoyo aéreo y es allí cuando los soldados comienzan a disparar y gastar la munición. Se gastaron 1.718 cartuchos calibre 5,56 milímetros, 300 cartuchos calibre B762 eslabonada, 8 granadas, 2 granadas de mano MIM-26. Lo que está pasando en este gobierno es absolutamente grave. El caso se conoció en medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, quien pidió a la justicia absoluta contundencia. Y esperamos que se aplique toda la contundencia, o sea, eso no lo toleramos, no lo toleramos. Y si es falso positivo o como se considere, que lo define allá la autoridad y todo el peso de la ley. A nosotros nos han confiado las armas de la República y eso exige un comportamiento ético superior. La Fiscalía, tras la denuncia y pruebas recolectadas, determinó que habría irregularidades en las versiones entregadas por los uniformados involucrados. Centenares de campesinos se encuentran confinados en al menos 5 municipios de Caquetá por amenazas de las disidencias de las FARC, que declararon un paro armado hasta el 30 de diciembre. Por los principales ríos nadie se puede movilizar. A través de un audio, disidencias de las FARC amenazaron a las comunidades para que no viajaran por los ríos Orteguaza, Caquetá, Caguán, Jericó, Consaya y otros, afectando la movilidad fluvial y el transporte hacia municipios como Milán, Solita, Solano, Curillo, Cartagena del Chairá y una parte del Putumayo. A raíz del anuncio, empresas fluviales suspendieron sus operaciones en los ríos, lo que dejó a centenares de campesinos confinados. En estos momentos no tenemos movilidad, tenemos un confinamiento donde realmente aquí no está entrando ni los deslizadores de transporte fluvial de pasajeros ni transporte de botes de carga. Según las autoridades, este hecho habría sido provocado por retenes que se realizaron en los ríos y que impedían la movilidad de los grupos al margen de la ley. Según el anuncio, este bloqueo será hasta el 30 de diciembre. Se había restringido la movilidad por parte del Frente Primero Carolina Ramírez al mando Iván Mordisco por el río Caguán y parte del río Caquetá. Posteriormente sale otro audio donde amplían las restricciones a la movilidad sobre el río Caquetá desde Puerto Rosario hasta el municipio de Solano y desde luego Araraquara, afectando pobladores de los departamentos de Caquetá, Putumayo y todas las comunidades étnicas del Bajo Caquetá que pertenecen al departamento de Amazonas. Comunidades de las zonas afectadas hacen un fuerte llamado a las autoridades para que tomen acciones y garanticen nuevamente la movilidad en los ríos y algunas carreteras entre municipios que también están sin movilidad. 1:04 p.m. Hay tristeza en La Guajira. Una niña de tan solo 3 años de edad fue asesinada. La comunidad protestó por este crimen bloqueando la troncal del Caribe. Joner Alvarado, ¿qué detalles se conocen sobre este terrible caso? Así es, hasta hace pocos minutos aquí en el comando de la policía del departamento de La Guajira estuvo reunido el comandante de la policía en este departamento, además las autoridades administrativas, y han dado a conocer lo que corresponde a una recompensa para dar con el paradero de las personas responsables de este lamentable homicidio, este crimen que por supuesto hoy enluta a todo el departamento de La Guajira. Además también se ha dado a conocer que ya se encuentra habilitada la troncal del Caribe en la vía que conduce desde Riohacha hasta
hasta Santa Marta, teniendo en cuenta que estuvo bloqueada por más de 10 horas, teniendo en cuenta la situación en la que los habitantes del corregimiento de Mingueo estaban protestando y pidiendo justicia por el crimen de esta niña. Pero ¿qué fue lo que le sucedió a esta pequeña? Aquí se lo contamos a través de esta historia. La niña de 3 años de edad se graduaba este viernes del jardín infantil para pasar a preescolar, tras ser reportada como desaparecida en el corregimiento de Mingueo, y tras una búsqueda de más de 10 horas, encontraron su cuerpo sin vida dentro de una casa vecina. Muy carismática, mi hija era muy bella, mi hija era muy linda, mi hija tenía una sonrisa, mi hija era tan bella. La recordamos mucho con una sonrisa más bella que pueda haber. En medio de la tristeza, la madre describió a su hija. Mi hija estaba jugando, ella se encontraba jugando. De repente ella sale cuando el papá y nosotros la hacíamos ahí con el papá. Eso fue cuestiones de segundos. Cuando nosotros, yo pregunto por la niña ya comenzamos a buscarla, la niña no estaba con el papá. Y comenzamos a buscar la niña desde ahí comenzó todo. La población de Mingueo del municipio de Dibuya en La Guajira salió a las calles y bloqueó la troncal del Caribe para pedir justicia por este crimen. La encontraron cerca, tan solo 5 casas de su vivienda, de la parte donde vivía, y pues doloroso. Es algo que nos tiene a todos confundidos. Yo soy madre, yo me ponía en el lugar de mi compañera, ella fue compañera mía de trabajo. El comandante de la policía en La Guajira dijo que se han intensificado las investigaciones en la zona y que el principal sospechoso de este hecho es un menor de 17 años. Ante este hecho, la Policía Nacional dispuso todas sus capacidades en articulación con la Fiscalía General de la Nación y para dar con la captura del responsable. Rechazamos contundentemente este acto que conmueve y enluta la comunidad de La Guajira. El secretario de Gobierno de La Guajira anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información para dar con la captura del responsable. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Angie Rodríguez, directora del DAPRE y considerada mano derecha del presidente Gustavo Petro, denunció presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación, es decir, esa bolsa de recursos para atender las emergencias ambientales. Nicole Buitrago, ¿cuál es la denuncia y a quién señaló como responsable? Alejandra, buenas tardes. Esta reaparición de Angie Rodríguez se ha dado en medio de esta preocupante denuncia frente a ese fondo de adaptación. Dice ella principalmente que ese fondo ha perdido la capacidad de ejecución, especialmente en 2 frentes. Uno que tiene que ver con las comunidades afectadas por el fenómeno de la niña a nivel nacional y el otro puntualmente con proyectos que tenían que ejecutarse en la zona de La Mojana. Dice ella que esos proyectos frente a la región de La Mojana no se han ejecutado y que tampoco se ha usado el presupuesto asignado que superaba el billón de pesos. Todo esto mientras Carlos Carrillo ejercía como gerente encargado de este fondo de adaptación. Hoy el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dice ella que incluso llegó a tomar diferentes decisiones que pusieron en riesgo presuntamente toda la estabilidad financiera del fondo de adaptación. La denuncia de Angie Rodríguez, actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia y gerente encargada del Fondo de Adaptación, tiene que ver con la baja ejecución del presupuesto asignado para 2 misiones. Una de ellas, la atención por el fenómeno de la niña. De los recursos del fenómeno de la niña del 2010 a la fecha se han ejecutado 2.081 proyectos. De esos 2.081 proyectos de esta línea de inversión se han entregado 1.919, hay 13 terminados sin entregar, 123 activos en ejecución, 26 despriorizados y otro dato escalofriante es 60 obras inconclusas aproximadamente. Esto terminó en la Contraloría en 142 hallazgos y actualmente hay 178 demandas judiciales. Pero además, Angie Rodríguez sumó a la lista la mínima ejecución de los proyectos en La Mojana, para los que se asignó un presupuesto de 1.1 billones de pesos en 2023, de los cuales solo se han usado 170.000 millones. Según la gerente del fondo, hay una ejecución del 3% y el responsable de ponerlos en marcha era Carlos Carrillo, actual director
director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, a quien además responsabilizó de la falta de ejecución en la ruta del arroz. La alerta de estos contratos, que es, perdónenme, por no decirlo menos, una vergüenza completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la ruta del arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución, 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Según el informe presentado por Rodríguez, son 4 los proyectos que marcan 0% de ejecución en manos de Carlos Carrillo. También señaló al director de la Unidad de Gestión del Riesgo de haber cambiado la sede administrativa del Fondo de Adaptación, poniendo en riesgo el presupuesto asignado. No hay una justificación real para ese movimiento, en términos técnicos, ni presupuestales. ¿Y por qué? Porque encontré que el cambio de sede generó en la entidad un incremento del 195% del valor que estábamos pagando. La encargada de este fondo, creado precisamente para atender la construcción y recuperación de zonas afectadas por eventos climáticos, manifestó que han perdido 578.000 millones de pesos por no ejecutar el presupuesto y que las denuncias ya fueron interpuestas ante las autoridades judiciales y los órganos de control. Precisamente buscamos al principal señalado, Carlos Carrillo. Nos ha manifestado que estas revelaciones de Angie Rodríguez ya habían sido advertidas por él cuando llegó a este cargo como gerente encargado de este fondo tan importante. Ha dicho que incluso se declaró desierto uno de los contratos por presuntos hechos de corrupción y que frente a los otros 2 proyectos pues eran contratos ya adjudicados que se estaban poniendo en marcha cuando él llegó a este nombramiento. Además señala que esto se trataría de una estrategia política y no descarta presentar su renuncia si así se lo pide el presidente de la República. En el caso de la ruta del arroz y el otro proyecto que es la plataforma Mojanía, pues eso venía estructurado desde antes de que yo llegara. Y yo aquí debo decir que yo confío plenamente en la honestidad y en la transparencia, en las capacidades de quien me presidió en la gerencia del fondo, que es la doctora Aida Rivas. Cuando yo asumí esa gerencia en encargo del Fondo de Adaptación, no quise llegar a barrer, no quise dar un golpe de mano, no quise llegar a poner a mis amigos, a mi gente, sino simplemente dejé que la mayor cantidad de procesos que vinieran siguieran adelante porque en el Ejecutivo el tiempo es muy corto. Yo no tengo ninguna relación con el complot o presunto complot para sacarla del gobierno. Yo me dedico a mi trabajo, que como le decía hace un momento, es cuidar de la vida de 52 millones de personas. Yo no me meto en intrigas palaciegas. Yo no soy un Benedetti, ¿cierto? Yo no estoy complotando y armando trapisondas para conseguir más poder. Ahora, si la doctora Angie Rodríguez cree, no sé, quizás por mi proveniencia política o por mis posturas públicas, que atacan va a asegurar su permanencia en el cargo en el que claramente se quiere quedar, pues allá ella. Mientras el presidente necesite que yo esté aquí al frente de esto, que no es nada fácil, entonces pues yo lo hago con agrado, lo hago con respeto y con cariño hacia el presidente, pero si él me pide que en la parte, yo le repito, no tengo ningún algo por esta dignidad. Angie Rodríguez también advirtió que están en riesgo cerca de 370.000 millones de pesos para la ejecución de 2025-2026, precisamente porque el presupuesto no se ha usado como se esperaba. Todo esto mientras Carlos Carrillo manifiesta que tiene la conciencia tranquila. Se espera que en las próximas horas Carrillo entregue algunas declaraciones oficiales a los medios de comunicación. Colombia no tiene apagones energéticos hace 32 años y el gremio de las generadoras de energía asegura que se debe al sistema que se creó desde los 90 como lección de lo ocurrido. Sin embargo, manifiesta que falta voluntad desde el sector público para destrabar los proyectos y así seguir generando confiabilidad en el servicio.
Más de 11 países en la región se han apagado en los últimos 2 años. Colombia, a diferencia de estos, no se ha apagado en los últimos 32 años gracias a que aprendió la lección después del apagón de los 90. Por ejemplo, Ecuador, que estuvo el año pasado apagado hasta 14 horas diarias. Y lo que tenemos que tener muy claro es que necesitamos más proyectos, necesitamos más inversión, necesitamos señales de política pública para poder hacer esas inversiones a largo plazo. Según Acolgen, Colombia ha implementado un marco regulatorio robusto y transparente desde las leyes 142 y 143 de 1994. Con esta reforma se estableció la creación de la Comisión Reguladora de Energía y Gas CREC como ente regulador, la Unidad de Planeación Minero-Energética UME como ente planeador y la Superintendencia de Servicios, ente encargado de la vigilancia y control. Sin embargo, hace falta destrabar proyectos para la generación de energía. La demanda de energía está creciendo y eso no es una mala noticia, pero la oferta no está creciendo a la misma velocidad. Entonces, tenemos que desatrasarnos. Tenemos aproximadamente 4.000 megas atrasadas de hace ya varios años, ¿sí? Y hacemos un llamado nuevamente a trabajar de la mano con el gobierno para poder tener una subasta exitosa, para poder sacar los proyectos que se están construyendo en este momento adelante. Tenemos retos ambientales, tenemos retos sociales y necesitamos trabajar de manera conjunta para sacarlos adelante. Colombia cuenta con una matriz eléctrica diversificada, predominantemente hidráulica con un 60%, seguida por gas 17%, solar 11% y carbón 7%. Esa diversificación ha permitido al país adaptarse a variaciones climáticas como el fenómeno del Niño, que afecta la disponibilidad de recursos hídricos. En buena medida, parte de lo que hoy nosotros disfrutamos es unos enormes esfuerzos del sistema por proveer las necesidades que tenemos, pero parte del mensaje importante que debemos llevar es que no podemos seguir jugando con candela porque va a llegar un momento donde ni siquiera estos esfuerzos van a lograr protegernos de un apagón. Según un informe de la Universidad Nacional, el sector requiere inversiones entre 10 y 13 billones de pesos anuales para garantizar la confiabilidad de mediano plazo. 1:17 p.m. En los últimos años, la inteligencia artificial pasó de ser una promesa tecnológica a ocupar los titulares del mundo. Y hoy, lo que muestra la portada de la revista Time marca un punto de quiebre. En 2025, la persona del año no es una figura individual, sino los arquitectos de la IA, los líderes que han diseñado y construido esta tecnología que está transformando todo. Veamos entonces, en esta primera portada, esa primera fotografía que ustedes van a ver ahí de Time, declara que los líderes detrás de la inteligencia artificial, desde los directivos de la empresa de tecnología hasta pioneros en investigación, son los protagonistas de la era digital. Son los que han impulsado la inteligencia artificial hacia la vida cotidiana, impactando la economía, la política y, por supuesto, nuestras rutinas diarias. Ahora esta otra imagen muestra a esos obreros, ya viéndolos ustedes ahí los rostros, los obreros de la IA, los equipos que desde centros de datos y laboratorios construyen la tecnología que hoy transforma al mundo. Son los artesanos del futuro digital. Y ahora les queremos mostrar esta tercera fotografía, esta tercera imagen que fue capturada en 1932. Es una de las fotografías más icónicas de Nueva York, los obreros sentados sobre una viga a gran altura, representando ese esfuerzo humano que le dio forma a la ciudad moderna. Definitivamente, un contraste poderoso frente a la tecnología que hoy impulsa una nueva revolución. Pues para entender qué significa todo esto, las portadas, los mensajes y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, saludamos a esta hora a Felipe Hernández, él es estratega de IA para negocios. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Y para usted quisiera comenzar con esto. La decisión de la revista Time de nombrar a los arquitectos de la IA como personaje del año, ¿es un reconocimiento a su influencia global o es una alerta sobre el poder que están acumulando quienes diseñan esta tecnología? Bienvenido. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo te puedo decir que lo podemos ver desde los dos frentes. El primero es un reconocimiento porque la tecnología se ha convertido como en el personaje del año, es lo que hemos visto durante todo este 2025, nos está aportando mucho valor, pero también es una gran alerta. ¿Por qué? Porque tenemos un personaje principal, pero no sabemos si estamos preparados o estamos listos para ser ese personaje secundario, de cómo apropiar esta tecnología, cómo empezar a sacarle provecho, cómo empezar a generarle valor para que a la final, pues obviamente podamos tener todos los beneficios que esta está generando. Sí, a propósito, Felipe, de esos llamados obreros de la IA, ¿cuál es el impacto real de su trabajo en nuestra vida diaria? Lo estamos viendo, pero ¿cuál es ese impacto real?
tú lo ves, digamos que la inteligencia artificial y todos los que estamos trabajando con inteligencia artificial tienen un objetivo en común y es potencializar a los humanos. Que los humanos dejen un poco a un lado todas esas tareas operativas que tenían antes y ahora tengan información para poder tomar decisiones, pero decisiones no subjetivas, decisiones basadas en datos. Entonces, aquí es muy importante también entender que pues, la magia la hacen las personas, apalancadas de la tecnología, y es como podemos aprovecharla para sacarle, obviamente, como decía ahorita, todo el provecho. Pero es todo un dilema para los seres humanos, porque en este momento lo que sí es cierto es que algo se está perdiendo y algo se está ganando en esa transición en un mundo construido por los humanos y otro impulsado por los sistemas y por los algoritmos. Sí, así es. Pues digamos que estamos perdiendo ese romanticismo del trabajo manual y operativo que ahora nos están ayudando a hacer las máquinas. Entonces es como logramos de verdad apropiar la tecnología, generar cosas mucho más rápido, tener información más relevante, ser más analíticos, más críticos, pero a partir de información. O sea, es importante aclarar cómo tenemos que apropiar muy bien la tecnología, adoptarla bien, para que a la final, pues como tal, podamos ver beneficios tanto en lo personal como en lo corporativo. Claro, lo de siempre, lo que se menciona es hay que darle un buen uso a la inteligencia artificial. Es Felipe Hernández, estratega de IA para negocios. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ti, muchísimas gracias. 1:31 p.m. Desde San Andrés, el gobierno colombiano anunció hace poco que ya hizo la invitación formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que visite Colombia. Luis Eduardo Maldonado, ya se conocen los términos de esa invitación. Buenas tardes. Se conocen algunos detalles. Ha dicho la canciller Rosa Villavicencio que la carta fue enviada hace menos de una hora, pero ya está en la Casa Blanca. ¿Qué detalles incluye el gobierno en esta misiva, en esta invitación? Primero, le entrega cifras de lo que ha sido la lucha de Colombia contra el narcotráfico. Segundo, otras cifras en materia de destrucción de los laboratorios para la producción de cocaína. Y tercero, le recuerda a Colombia, a los Estados Unidos, la cifra de la alta cuota de víctimas que ha tenido que pagar en la lucha contra el narcotráfico. La canciller Rosa Villavicencio. Sí, la carta ya se ha enviado de invitación para que venga al país, para que conozca mejor los territorios, para que conozca lo que estamos haciendo en materia de lucha contra las drogas y también del coste social que tiene para nuestras poblaciones, para nuestros recursos, en un esfuerzo incansable por transformar los territorios y pasar de esas economías ilícitas a economías ilícitas. Ustedes bien saben y bien hemos expuesto todos los esfuerzos y todos los resultados con evidencia. Ante las versiones de la posible salida de Nicolás Maduro de Venezuela y su salida hacia algún país del mundo, pues le pregunté a la canciller qué va a pasar si Nicolás Maduro le pide al gobierno de Gustavo Petro asilo político. Esto dijo. Bueno, ustedes saben que Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio. Por consiguiente, cualquier solicitud de asilo que nos haga o de solicitud de protección internacional de una persona, de un ciudadano de cualquier otro país, pues Colombia no tiene más, digamos, destino que valorarla, ¿no? En el momento nosotros no hemos recibido ninguna solicitud que debamos valorar. También la canciller habló del premio Nobel para María Corina Machado. Ha dicho que Colombia, que el gobierno de Gustavo Petro no está de acuerdo con este premio y que así se lo manifestaron a los organizadores en Oslo. Y dice que no están de acuerdo con que se lleve el Nobel de Paz porque, comillas, ella está promoviendo la agresión. Otro de los enemigos de la época navideña es el fósforo blanco, una sustancia que puede llegar a ser muy peligrosa. Doctora Fernanda, buenas tardes y usted nos cuenta por qué. Ana, buenas tardes. Sí, tristemente productos que parecerían inofensivos, como por ejemplo un tote o un diablito, que contengan fósforo blanco, que se usa es porque produce luz y fuego muy rápido, cuando llegan a las manos de un niño se convierten en un verdadero peligro porque pueden parecer un dulce y al ingerirlos en cuestión de segundos por un descuido de los adultos produce daño a órganos como el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, llevando en muchos casos incluso a la muerte.
De nuevo, por favor, los niños no deben manipular pólvora. En esta fecha hay que ser más cuidadosos que nunca y cuando se trata de vigilarlos es no quitarles los ojos de encima en ningún momento. Solo basta ingerir una pequeña cantidad de fósforo blanco para que este empiece a causar daños en el organismo que pueden llegar a ser letales. Entonces el niño por curiosidad abre esto, manipula esta bolita y se la puede llevar a la boca. Puede causar algo de enrojecimiento y quemazón. El problema es si le ingiere un solo tote, puede tener la dosis que mata a ese niño o una mascota. En Colombia esta sustancia se usa ilegalmente para la fabricación de pólvora, una realidad que este año ya ha causado 2 intoxicaciones por fósforo blanco. El problema es cuando se absorbe en el tracto gastrointestinal, porque como produce un daño oxidativo, produce una muerte celular a nivel del hígado, del corazón y del riñón, y es muy letal, produce daño, falla hepática fulminante, que es el problema que puede producir la muerte de un paciente. Si algún menor de edad lo ingiere, las señales de alarma son inmediatas. En las primeras 2 horas ya empieza a tener vómito, náuseas y dolor abdominal, porque pues esto causa irritación y es efecto corrosivo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tiene que consultar a urgencias lo más pronto posible, porque la idea de ir a urgencias es hacer un lavado de estómago para sacar esa cantidad de totes y evitar que se absorba. En estos casos, los especialistas son enfáticos en que no se recomienda ninguna medida casera. Lo correcto es no hacer nada con el niño y llevarlo a un servicio de urgencias. Yo sé que los papás consultan en Google, lo llaman a un amigo, no da inducir vómito porque al revolver el contenido puede quemar otra vez el esófago y tener perforaciones y eso también puede ser muy grave. No dar leche, no dar agua, no dar pan. Digamos, si el niño manipuló la pólvora y está con su ropa contaminada, pues hay que retirar la ropa, bañarlo, pero es mejor no perder tiempo. Refuerce las medidas de seguridad. Ningún menor de edad debe manipular pólvora. Ante cualquier exposición al fósforo blanco, la regla médica es clara: no improvisar, actuar con rapidez y buscar atención especializada. Insisto, atención médica inmediata. No se puede perder tiempo por el riesgo de muerte si no se maneja adecuadamente y rápido. Feliz tarde, Tatiana. Feliz tarde, doctora Fernanda. Gracias por estas recomendaciones. Y seguimos hablando de pólvora, porque en Medellín hay conmoción porque una perrita perdió la vida luego de tirarse del 8º piso de un edificio tras el susto por la quema de pólvora. Expertos hacen recomendaciones para cuidar las mascotas en esta época decembrina. En medio del estruendo que muchos celebran, Lassie, una perrita en Medellín, vivió su último momento dominado por el pánico. El ruido implacable de la pólvora la llevó a tomar una decisión desesperada al lanzarse de un 8º piso para huir de un miedo que no sabía nombrar. Debido al miedo, a la angustia y la desesperación, se lanzó desde un piso 8 en un edificio y murió mientras era trasladada a atención veterinaria. También el de un perrito, el cual fue atropellado y sufrió politraumatismo. Afortunadamente, físicamente se encuentra estable, pero emocionalmente con graves secuelas. Estos casos, según autoridades y expertos, se volvieron comunes en el Valle de Aburrá, lo que invita a una reflexión profunda en medio de la celebración navideña. Y algo muy importante, y es, si tenemos animales en lugares donde hay balcones, enmallar siempre los balcones. Esto ha aplicado mucho para gatos y cada vez quienes tenemos gatos somos más conscientes de eso, pero creo que es una responsabilidad también con los tutores de los perros. Hay especies que poco se mencionan, como las ardillas, que en estas épocas viven sufrimientos silenciosos. En estas épocas de pólvora todos esos sentidos se ven muy alterados, entonces se cambia completamente su rutina. Muchos de ellos inclusive mueren. Las ardillas son animales que son supremamente sensibles ante cualquier cambio, ante cualquier movimiento brusco. La tendencia y las cifras indican que los casos aumentarán significativamente en lo que queda de diciembre. En cuanto a personas lesionadas, Antioquia ya reportó un total de 63 afectaciones, con un incremento frente al mismo periodo del año pasado del 28%. Absurdo, una vez más tenemos que hablar de este tema para que de la mano de un experto todos comprendamos por qué se da este fenómeno de pánico en los animales. Jason Barón, más conocido como el Profe Jay, el de los perros, es etólogo, la especialidad científica que se ocupa del estudio del comportamiento animal. Profe Jay, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol y ayúdanos por favor a entender de la manera más simple qué es lo que pasa física y químicamente en esos animalitos
animalitos y que el estruendo de la pólvora les causa como para que pasen estos sucesos tan lamentables como el que acabamos de contar en Medellín? Claro que sí, Alejandra. Primero, pues lamentable todo lo que está pasando porque seguimos sin entender recordemos que los animales son 4 veces más sensibles que nosotros a nivel auditivo y también a nivel de tacto. Y parte del trabajo que tenemos que hacer es prevenir que este tipo de cosas pasen. O sea, un perro que se lanza de un piso 8. Dios. Parte es entender que el perro, siendo más sensible a nivel de oído, a nivel de tacto, es lo primero que activa su mecanismo de instinto. ¿Cuál es? La huida. Al huir, ellos no razonan, no piensan, no dicen, ok, me puedo lanzar, intentan correr y simplemente pueden llegar a un vacío. No solamente esto, sino que pueden vivir paros cardíacos. Vemos cómo el área médico-veterinaria nos lanza alertas diciendo que hoy, en los últimos 2 años, tenemos más de 1.980 casos registrados según el EDIPIVA sobre no solamente perros y gatos, sino 730 animales de compañía, perros y gatos, y más de 1.200 animales de fauna silvestre afectados, entre esos accidentes, muertes, lesionados o animales extraviados. Sí, bien, profe. Si los animales todos tienen esa misma sensibilidad auditiva, usted decía hasta 4 veces más que los humanos, porque hay unos que no reaccionan de manera tan drástica. Pues mira, Alejandra, parte del entrenamiento que se le ha dado como tutor, parte del entrenamiento que se le ha dado a los perros dentro de su proceso de educación. Tengamos en cuenta que ha cambiado mucho la forma de vivir en los perros. Entonces, hay perros que viven en propiedad horizontal. Al aumentar la altura de las residencias, los perros tienen mucho más fácil el sonido de los estallidos. Entonces, parte de eso es entrenar al perro, habituar al perro para que, o al gato, para que no tengamos ese tipo de exposición a través de cajas insonorizadas para los gatos, chalecos de presión, este tipo de chalecos, insonorizar espacios para que si vivimos en alturas, apartamentos 9, 10, apartamentos 20 y pico que tenemos actualmente, pueda el perro o el gato tener una gestión emocional o ambiental del entorno. Bien, usted ya nos empezaba a dar algunas pistas de cómo poder ayudar a los animales en casa. ¿Alguna otra recomendación para los tutores para este resto de temporada navideña que falta, donde ya nos dimos cuenta que muchas personas no van a dejar de quemar pólvora? Alejandra, mira, la primera invitación es usen herramientas de seguridad para sus animales, perros, gatos, identifíquelos con collares, saque a su perro con correa. Es que su perro, identifique solamente la correa del perro. Es que mi perro no es muy seguro, es muy valiente. No, si usted va a sacar a su perro a la calle, sáquelo con correa, con pechera, con collar de identificación. Los gatos, no dejemos balcones, ventanas o puertas abiertas, porque en ese momento es donde suceden las tragedias. Si tenemos la posibilidad de acompañar a nuestros perros, a nuestros gatos en situaciones de estrés como fin de año, alborada y todo ese tipo de herramientas que suelen ser detonantes importantes, pues van a afectar a nuestros perros menos si se sienten acompañados por humano. Viejitos, por favor, los viejitos, acompañémoslos y usemos aromaterapia, música blanca para mejorar ese proceso. Bueno, qué maravillosas herramientas las que nos acaba de compartir. Muchísimas gracias. Y la más importante, aliarse con los médicos veterinarios o los etólogos como usted para que sean los faros y nos acompañen en este proceso y así menguar todas estas situaciones en nuestros animales. Profe Jay, muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Por favor, no más pólvora por el bien de todos. Por favor. Gracias. 1:44 p.m. Una grave situación vive el sector de vivienda en el país, con cifras rojas consecutivas y un presupuesto desfinanciado para 2026. Luisa Fernández, ¿qué dicen desde Camacol? Que no necesita subsidio y que tiene una demanda. Mire, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que recordemos que en el más reciente informe del DANE presentado del PIB de la economía colombiana hay 2 sectores muy rezagados todavía. Uno de ellos es el sector de la construcción, que sigue registrando cifras negativas. ¿Cómo se puede explicar esto? Por ejemplo, mientras en este año 2025 aumentaron los lanzamientos incluso de viviendas, eso aumentó en un 11,3%, en el último año también esas obras de iniciación
cancelación pues cayeron, llevan 31 meses consecutivos cayendo realmente las iniciaciones de estas obras de vivienda. Esto puede representar una afectación al sector de vivienda, pero también algo que lo ha venido afectando es que en el último año 31.000 cancelaciones de vivienda también se presentaron. Esto porque muchas de las familias no tienen acceso a esos subsidios de vivienda que fueron cancelados, especialmente en el escenario público. Hay una preocupación para el próximo año, aunque se proyectan algunos crecimientos, y es que desde el sector público, desde el gobierno nacional, hay una asignación muy baja para el Fondi Vivienda, que es el fondo encargado de entregar esos subsidios para vivienda nueva. Tiene una caída de 1 billón de pesos y solo hay una asignación de 1.7 billones. Incluso eso puede tener un recorte, dice el presidente de Camacol. Pues implicaría un recorte grandísimo el próximo año. Entonces, importante, ¿por qué? Porque va a haber poco presupuesto de inversión y todos los sectores van a ir a competir por la inversión. Entonces, necesitamos recuperar la seguridad, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? La salud, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? La vivienda, ¿cuánto cuesta? Creo que hay que pensar en inversiones inteligentes y para eso vivienda sirve mucho por su capacidad de reactivación y sobre todo por la velocidad en la capacidad de reactivación. Sí, hay que decirlo. Dicen que incluso esto puede seguir presionando la inflación, pero aún así Camacol es positivo y espera tener un crecimiento en ventas el próximo año del 5% y de un 12% también en el inicio de obras. Es una proyección que tienen desde el sector privado, pero afiliados o aliados con los entes territoriales, no tanto con el gobierno nacional. Lo último en Noticias Caracol. 1:47 p.m. Mucha atención, que se acaba de conocer que la Fiscalía solicitó orden de captura contra Paola Fernández, la mujer de disfraz azul que estaría vinculada a la muerte del joven Jaime Esteban Moreno. Catalina Vargas, ¿qué detalles se conocen? Stephanie, la Fiscalía solicita esta orden de captura en contra de Paola Fernández como presunta determinadora de la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien, recordemos, falleció tras recibir una brutal golpiza al salir de una fiesta de disfraces el pasado 31 de octubre en la localidad de Chapinero. Esta orden de captura ya fue avalada por el Juzgado 69 Penal con función de garantías y señala que esta mujer deberá responder por el delito de homicidio agravado en audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en su contra. Recordemos que esta mujer quedó en evidencia en varios videos de cámaras de seguridad vistiendo un disfraz azul y en compañía de otros 2 jóvenes que ya fueron judicializados por estos mismos hechos. Hablamos de Juan Carlos Suárez y Ricardo González. 1:57 p.m. Nuestra compañera de la redacción económica, Luisa Fernández, fue reconocida en las últimas horas con el premio Fasecolda. El jurado resaltó la calidad investigativa, el análisis profundo y la capacidad de explicar temas complejos en ese campo, como la reforma pensional. En el Club El Nogal, en el norte de Bogotá, se realizó la 26ª edición de los premios de periodismo Fasecolda, un evento que destacó los trabajos más rigurosos y propositivos del periodismo en el país. El jurado resaltó la calidad investigativa, el análisis profundo y la capacidad de explicar temas complejos en ese campo. Entre los ganadores estuvieron periodistas del Espectador, Séptimo Día y nuestra periodista económica de Noticias Caracol, Luisa Fernández, premiada por su informe sobre la reforma pensional. Yo siento que más que un reconocimiento a mí es un reconocimiento a la casa. Noticias Caracol se ha destacado por siempre hablarle al ciudadano y hablarle de temas que parecen muy complicados, pero que sin duda están en el interés general de la gente y los impacta directamente en su cotidianidad. Así que este premio es un reconocimiento a eso. El trabajo de Luisa se destacó por hacer comprensible una de las reformas más discutidas y determinantes para el futuro económico del país. Su informe, construido con rigor, permitió que miles de televidentes entendieran el alcance real de los cambios en el sistema pensional en Colombia. Las pensiones es un tema que todos tocamos y es por eso que trato cada vez que hago mis notas de hacerle entender a la gente que la economía o las pensiones no es un tema que esté alejado de ellos, sino que está cercano y que toca su puerta todos los días. El galardón también evidenció el papel del periodismo económico que contribuye a fortalecer la información pública, facilitando la comprensión de las políticas económicas, reafirmando la importancia de explicar con claridad y responsabilidad los temas que definen el rumbo nacional.
Muy merecido a nuestra querida Luisa, felicitaciones. Y esta noche Bogotá va a vivir su tradicional ciclovía nocturna, que viene acompañada de un amplio dispositivo de seguridad y varios cierres viales en la ciudad. Presten mucha atención a los horarios y a las vías alternas. A partir de las 6 de la tarde iniciará la tradicional ciclovía nocturna en Bogotá. Muy bueno esos momentos de esparcimiento, pues el problema de Bogotá siempre es la inseguridad, ¿no? Eso es lo que toca estar pendiente en la jugada, mucha seguridad. Me parece que es un acto bastante chévere el incitar a los bogotanos a usar bicicletas. Sin embargo, con el tema de la inseguridad, pues no sé qué tan bien vaya a estar para algunos sectores. El trazado de la ciclorruta para los cerca de 2,5 millones de asistentes es muy similar a la de los domingos, con cierres en el norte como en la calle 170, la calle 116, la carrera 15 entre calles 72 y 127 y la carrera 9 entre la 116 y la 170. Serán más de 96 kilómetros habilitados para que millones de personas disfruten de la ciudad. Tendremos estaciones de actividad física, recorridos en bici, 2 rutas de bici karaoke y una programación pensada para todas las familias. Otras vías principales también tendrán cierres. La calle 26 entre la carrera 7ª y la 96, la carrera 7ª desde la calle 22 Sur hasta la 116 y un carril de la avenida Boyacá entre la carrera 24 y la 170. En el sur, los cierres afectarán la carrera 50 a las calles 17 Sur y 39 Sur, lo que impactará de manera significativa la movilidad. El tema de la ciclovía nocturna es bueno para la gente, pero es que hay mucho desorden. Falta más organización por parte de movilidad. De cara a movilidad, súper chévere y la actividad me parece increíble. De cara a entretenimiento no he visto como qué planes van a hacer, pero la ciclovía nocturna me parece un hit. Un dispositivo de agentes de movilidad y policía será desplegado por toda la ciudad para garantizar la seguridad. La ciclovía nocturna de todos los diciembres organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá la vamos a estar cubriendo con un dispositivo de casi 1.200 hombres a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá. Todas las especialidades de la Policía Metropolitana de Bogotá comprometidas en lo que son biciterritorios, ciclovías. En toda la ciudad de Bogotá vamos a tener un dispositivo fuerte para que todos los ciudadanos vengan a disfrutar de esa ciclovía nocturna. Además, a las 7 de la noche se habilitarán 5 puntos de actividad física para los asistentes. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 27 minutos. Hace algunos momentos les contamos sobre la invitación formal que envió Colombia al presidente Trump para que venga al país a verificar la destrucción de laboratorios. Pues le preguntamos a la Casa Blanca qué opina. Juan Camilo Merlano, ¿qué respondieron? Stephanie, pues Caroline Leavitt nos acaba de decir hace algunos momentos que es una propuesta muy interesante, pero que en todo caso dejará que sea el presidente Donald Trump quien la estudie y que la analice. También le preguntamos sobre los comentarios del mandatario estadounidense ayer, a qué se refería exactamente cuando decía que el presidente Gustavo Petro, si no se pone las pilas, puede ser el siguiente, hablando en el marco de su lucha contra el narcotráfico. Escuchemos lo que nos dijo la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Es algo muy interesante. No he escuchado las noticias sobre esa invitación. Dejaría que el presidente hable directamente sobre si es algo que consideraría. Pero en cuanto a sus comentarios de ayer hacia el presidente Petro, él ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos. Y al presidente Trump eso no le gusta. Otro dato que dio la portavoz durante la conferencia de prensa tiene que ver con la incautación de ese tanquero, del buque petrolero en las costas de Venezuela. Dio más detalles, dijo que se dirige a un puerto estadounidense, que la voluntad o la intención de los Estados Unidos es quedarse con ese petróleo. Recordemos que llevaba alrededor de 1.1 millones de barriles de petróleo, es el estimativo, que tiene que pasar por un proceso judicial muy minucioso, que las autoridades se encuentran adelantando entrevistas a quienes iban a bordo de esta embarcación. Y también habló sobre la conversación que sostuvieron Vladimir Putin y Nicolás Maduro en las últimas horas, donde Rusia le expresó su apoyo a Maduro, dijo que no es para nada preocupante. Y otra cosa que se está conociendo, hace tan solo unos minutos el Departamento del Tesoro está emitiendo sanciones en contra de 3 sobrinos de Nicolás Maduro: Efraín Antonio Campo Flores, Frankie Francisco Flores de Freitas y Eric Malpica Flores. Cabe destacar que algunos de ellos ya habían sido sancionados anteriormente por el Tesoro, pero durante la administración Biden, como parte de un gesto de buena fe para tratar de avanzar en negociaciones, los habían retirado. Pues bien, los sobrinos de Maduro nuevamente son sancionados por el Tesoro estadounidense, incluidos en la lista Clinton.
Varias noticias desde Estados Unidos a esta hora. Gracias, Juan Camilo. 2:29 en el plano nacional les contamos. El robo de la red semafórica en Bogotá tiene en jaque a 2 localidades de la capital. Esta delicada situación genera graves problemas de inseguridad y pone en riesgo la integridad tanto de quienes manejan como de los peatones que caminan por estas horas. Desde hace varias semanas, por lo menos la mitad de los semáforos ubicados en las localidades de Kennedy y Bosa en Bogotá están así. Difícil, muy difícil sin semáforos. La situación tiene en riesgo a todos los actores de la vía, pero especialmente a ciclistas, motociclistas y peatones. Es el caso de este hombre. Observen cómo se abre paso en medio de los vehículos con bastón en mano y exponiéndose a ser atropellado. Llevan harto tiempo varados, llevan harto tiempo y en pocas partes hay policías de tránsito. ¿Mucho riesgo para ustedes? Claro, miren, y ya llevan varios días, más de 15 días varados. Están todos fuera de servicio, muy complicado. ¿Un riesgo para ustedes? Para todos, un riesgo para toda la movilidad. La problemática comenzó en octubre. Al día de hoy, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, 41 semáforos solo en Kennedy están así, fuera de servicio y sin ningún agente que regule la movilidad. Esa es una de las cosas que cuestionan los ciudadanos. ¿Por qué la Secretaría de Movilidad no regula el tráfico? ¿Dónde están los agentes? Grave la situación en todo esto que está grave semáforos. Difícil manejar así. ¿Qué pasa con semaforización? ¿Qué pasa con el pago? ¿Qué pasa? La falta de semáforos es consecuencia del robo que viene sufriendo la red en la zona. Por ejemplo, solo en el mes de noviembre, en un solo día, se reportaron 15 hurtos. A hoy tenemos un 30% de la semaforización de Kennedy abajo. Y ese 30% ha sido porque efectivamente nos han robado elementos que son vitales para el manejo de las intersecciones. Estos robos han sido en un aproximado de 181 casos, Tatiana. 181 casos que finalmente han dejado más de 280 elementos robados, hurtados y vandalizados en el sector. Los dispositivos que se están robando los delincuentes controlan varios semáforos, lo que agrava la situación cuando se roban uno de estos elementos que son exclusivamente para este tipo de aparatos. Lo que se están robando son los gabinetes que controlan el semáforo. Se roban los elementos que están al interior de ese gabinete. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Ese gabinete es como un computador, pero un computador que solo le sirve a esos semáforos. El computador no lo puedes poner en la casa para que te prenda las luces del árbol. No sirve para nada. El cobre que se tiene ahí es bajo, es poco, es minúsculo, es al tal nivel que es como robarse un circuito integrado de un computador. No les sirve. En el mercado no se puede revender porque solo está diseñado especialmente para semáforos. Hasta el momento 5 personas han sido capturadas en flagrancia, pero aún no hay certeza quién está detrás de estos robos. Y lo más preocupante, ¿cuándo estarán en funcionamiento todos los semáforos del suroccidente de la capital? Esa última es la pregunta del $1.000.000. Una familia denuncia que su perrito habría ingerido, óiganme esto, salchichas envenenadas que alguien habría dejado en un parque. El Colectivo Civil de Protección Animal Plataforma Alto advierte sobre estas prácticas y hacen un llamado urgente a las autoridades. Daniel Pacheco, dueño de Lucky, un golden retriever de 14 años, relata con dolor cómo la salida matutina al parque, ubicado en la carrera 15 con calle 148 en Cedritos, norte de Bogotá, terminó en una tragedia que le arrebató la vida a su fiel compañero. Así lo contó a Noticias Caracol en vivo. Él salió el día martes alrededor de las 10 de la mañana, llegó el jardinero a la casa y eso que se sale unos minuticos, va, come algo, se devuelve a la casa y empieza a vomitar. Y es ahí donde nos damos cuenta pues, que había ingerido un elemento que minutos después nos dimos cuenta que era una salchicha que contenía veneno, un fuerte veneno, y en minutos acabó con su vida. Según los responsables de Lucky, las salchichas envenenadas estaban repartidas por varias partes del parque. Lo que nos dijo la veterinaria es que era un veneno muy letal porque su muerte fue muy rápida. Él ingirió y a los 20 minutos, media hora, ya había fallecido. A esta denuncia se suma la plataforma Alto, que ha seguido varios casos similares. Semanalmente recibimos 2 o 3 casos de envenenamiento en la ciudad, solo en la ciudad, en el resto del país, pues muchos más. En este caso en particular, pues vemos que hay un modus operandi que se repite en varias localidades de la ciudad. Desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal piden que se denuncien estos casos ante la policía. Recordemos que el envenenamiento de animales es un delito. Está en la legislación colombiana catalogado de esa manera y
conduce incluso a la cárcel. En caso de que tengamos sospechas de algo, inmediatamente a la línea 123 para denunciar a quien está incurriendo en esta acción. Y en caso de que seamos víctimas, posiblemente nuestros animales, de envenenamiento, inmediatamente acudir al veterinario. No remedios caseros, no agua, no buscar nosotros en internet nada, directamente a un veterinario. La familia de Lucky también pide ayuda de la comunidad para recolectar imágenes de las cámaras de seguridad y así identificar a los responsables. 2 de la tarde, 35 minutos. Arrancamos el radar de la política hoy con la entrega de firmas de los precandidatos presidenciales a la registraduría para formalizar su candidatura. Hoy el turno fue para Vicky Dávila, que presentó junto a su movimiento Valientes 1.394.320 firmas. Acompañada por su familia y su equipo programático, hizo énfasis en ese llamado al resto de candidatos de la centroderecha, que no estén atomizados y sumen fuerzas de cara a la consulta de marzo. Allí le envió este mensaje al expresidente Álvaro Uribe. Hoy hay un grupo de oposición decantado después de que otros candidatos han tomado la decisión de no estar, y por eso yo hoy le pido al expresidente Álvaro Uribe que siga siendo ese ancla de unidad, que no desista, que por favor no perdamos esta gran oportunidad, que juntos somos muy poderosos y potentes y que los ciudadanos están esperando de nosotros, que unidos no permitamos perder a Colombia. Presidente Uribe, Iván Cepeda es un peligro para nuestro país. Por esta razón a usted lo necesitamos. Y quien también presentó sus firmas hoy fue el exministro del Interior, Daniel Palacios. Entregó 1.300.000 firmas junto a su movimiento Rescatemos a Colombia, lo acompañó su familia y se sumó al llamado de Vicky Dávila, la unidad. Dijo que no puede quedarse en las palabras y que es momento de anunciar quiénes van a la consulta en marzo. Ya llegamos al momento en donde quienes quieren ir a una consulta lo han expresado y quienes no quieren ir a una consulta ya lo han dicho. Porque vuelvo y repito, aquí muchos han hablado de unión, pero en el momento de la unión huyen y no se quedan en la unión. Por eso hoy el mensaje tiene que ser ya, darle al país esa noticia de que quienes hemos manifestado la intención de ir a una consulta, quienes hemos ya cumplido los requisitos legales, le demos la certeza, la seguridad a los colombianos de que en marzo vamos a tener un candidato único que derrota al petrismo. También está presentando hoy sus firmas, llegó hace pocos minutos a la registraduría, el exgobernador Aníbal Gaviria, y el expresidente Uribe habló precisamente hoy sobre la consulta. A pesar de ser uno de los principales promotores de una gran consulta presidencial, recordemos que es suya esa frase de desde Abelardo hasta Fajardo para encontrar la ficha que enfrente al candidato del petrismo. Hoy en entrevista con Néstor Morales y la mesa de Mañanas Blue, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático abrió la puerta a no participar en dicho proceso ante la alta dispersión de la derecha. Entonces dicen, bueno, no va el doctor Abelardo a la consulta, a quien aprecio mucho, le reconozco su firmeza. No va el doctor Fajardo, que siempre ha tenido mi respeto, y cuando era alcalde, toda la colaboración desde nuestro gobierno. Pero van los otros. Si a mí me dicen, los otros van todos unidos a una consulta, ahí estaremos nosotros al referendo de las candidatas. Si eso se dispersa, yo tendría que decirle a las candidatas, ¿sí valdrá la pena estar ahí? ¿No será mejor reservarnos y después proponer una encuesta? A ver si hay un candidato de unidad, o por lo menos se evita toda esa dispersión, se evita que el candidato de la destrucción comunista no gane en primera vuelta. El expresidente aseguró que en unos días, este fin de semana, se va a conocer cuál o cuáles son las candidatas presidenciales del Centro Democrático. Recordemos que están en ese pulso Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Pero si hablamos de dispersión en la derecha, el tema no es diferente en el otro sector, en la izquierda, que oficialmente va a llegar fragmentada a la consulta de marzo. El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que participará en una consulta presidencial independiente junto al exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y el exmagistrado Jaime Araujo. Ahí los ven. Durante el anuncio, Caicedo arreció sus críticas contra el gobierno, alejándose completamente del Frente Amplio. Políticos en nuestro país que se acercan ahora, cual gobiernistas, cual
oportunistas al gobierno de turno es la que nos ha llevado a nosotros a convocar también una consulta con los que sí creemos en que se puede hacer una política limpia, conectada con las aspiraciones de la mayoría, para resignificar también la política para todos los colombianos y colombianas. Aclararon que esta consulta no se cerrará a ellos tres, sino que está abierta a más integrantes que deseen participar, y además descartaron posibles alianzas con Iván Cepeda del Frente Amplio. También recordemos que Fuerza Ciudadana presentó su lista propia al Congreso de la República. Hasta aquí el radar de la política. Lucía. María Camila, gracias. Y a propósito de democracia, está todo listo en Bucaramanga para que este domingo 14 de diciembre se cumplan las elecciones atípicas en las que se escogerá el nuevo alcalde de la ciudad por los próximos 2 años. 8 candidatos se disputan por el cargo por coaliciones, partidos y movimientos políticos. Natalie Ramos, buenas tardes. ¿Cómo avanzan los preparativos? Saludo para usted, Lucía Fernanda, y lo hago desde aquí, desde el Hotel Holiday Inn, en donde en este momento el registrador delegado para estas elecciones atípicas hace su último encuentro con la prensa antes de que se dé inicio formalmente a estas elecciones atípicas el próximo domingo. Confirma que ya están la totalidad de los tarjetones aquí en la ciudad de Bucaramanga y que no hay anormalidad en las cerca de 1.300 mesas de votación que están dispuestas en la zona rural y urbana para que se cumplan estas justas electorales. También la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga confirmó que se activará la ley seca desde este sábado a las 6 de la tarde y se terminará el lunes a las 6 de la mañana. En el siguiente informe les cuento quiénes son los candidatos que entran en estas justas electorales. En Bucaramanga hay más de 528.000 ciudadanos que podrán salir este domingo a votar por el nuevo alcalde de la capital de Santander, de acuerdo con la registraduría, quien será elegido para gobernar hasta 2027. Para esta jornada se inscribieron 8 candidatos que representan distintas casas políticas y sociales. Uno de ellos es Cristian Portilla, que busca darle continuidad a la administración de Jaime Andrés Beltrán, quien salió del cargo por nulidad electoral. Bucaramanga debe ser una ciudad segura. Debemos continuar con este proyecto tan importante que se ha comenzado hace 2 años. Bucaramanga está llamada a avanzar y no puede retroceder. En materia de seguridad hemos avanzado de manera significativa. El decreto de prohibición del consumo de droga en los parques de Bucaramanga. También participa el exdirector de tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, ingeniero civil con maestría en transporte y logística. Su campaña le apunta a mejorar la movilidad. Casi el 80% de las personas que se les quita su vehículo es por no tener papeles. No más multas por papeles en Bucaramanga, esa es mi apuesta. Con una línea de microcréditos vamos a hacer que todas las personas tengan su revisión técnico-mecánica, SOAT y licencia al día. A esta competencia de elecciones atípicas se unió el exconcejal Fabián Oviedo, arquitecto que plantea solucionar el caos vial y la seguridad. En los primeros 6 meses en 200 barrios, circuitos cerrados a través de las juntas de acción comunal. Rediseñar las rutas de los buses, Metrolínea ya colapsó, no lo recupera nadie y necesitamos transporte público. Vamos a rediseñar esas rutas y a poner a esta ciudad a moverse con las grandes obras de infraestructura. Además se encuentra en el tarjetón Giancarlos Albernia, economista y empresario, otro de los candidatos que le apuesta a la movilidad como proyecto de gobierno. Menos trancón y más movilidad con la modernización de la red semafórica. Vamos a quitar las mal llamadas y mal planeadas ciclorrutas, todos estos volardos y esta señalización. Pero también más seguridad, contundencia. Vamos a articularlos con el ejército, con las empresas de seguridad privadas que hay en Bucaramanga y con mucha tecnología. Otros inscritos son el excontralor Carlos Fernando Pérez, el periodista Juan Manuel González, el exjuez Rubén Fernando Rey y Humberto Salazar García por el Pacto Histórico. Y en otros temas, centrales, obreras y empresarios se reunieron hoy por separado con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para discutir las propuestas que hay frente al incremento del salario mínimo. Luis Apolo, ¿qué dijeron los sindicatos y los empresarios?
Tatiana, los primeros en llegar aquí a las instalaciones del Ministerio del Trabajo fueron los trabajadores, estas centrales obreras que llegaron a esa reunión bilateral con el gobierno. Ellos se mantienen en esa propuesta del 16%, pero luego de esa reunión dijeron que lo que piden para volverse a sentar en esta mesa de concertación con los empresarios es que aumente la oferta por parte de los empresarios a 2 dígitos, que si ellos aumentan esa oferta a 2 dígitos, se vuelven nuevamente a encontrar en esa mesa de concertación. Pero recordemos que los tiempos están bastante apretados. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Que si los empresarios suben a 2 dígitos, no importa cuál número, nosotros nos sentaríamos a conversar, a ver si somos capaces de hacer un acuerdo. Pero si no suben a 2 dígitos, ni nos sentemos. Creo que no va a haber acuerdo y que el gobierno va a quedar con las manos libres para definir cuál es el incremento salarial del próximo año. Y si el gobierno se pone a pensar en todas las provocaciones y bloqueos institucionales que le han hecho desde el Congreso de la República, me imagino que va a ser generoso el gobierno. Después de esa primera reunión llegaron aquí los empresarios, los gremios económicos, se reunieron también con el ministro Antonio Sanguino, dijeron que hubo un muy buen ambiente, pero ellos también se mantienen en su propuesta del 7,2%. Sin embargo, luego de esa reunión dijeron que existe la posibilidad de que se pueda mover esa cifra, que van a tomarse el día de mañana, el fin de semana, para evaluar cifras, hacer cálculos y posiblemente llegar con una nueva propuesta. Escuchemos lo que dijeron los empresarios. Todavía ninguno tiene una cifra, pero sí hay la voluntad de la concertación y de continuar como explorando posibilidades, pero siendo muy responsables con las cifras, porque tenemos que tener en cuenta, 1, el tema de productividad, 2, el tema de inflación. Si estamos en esta mesa de concertación es porque siempre es posible buscar esa concertación, y ese es el espíritu que tenemos en esta negociación o en esta concertación, como lo hemos hecho desde el año 2017 que participamos de esta mesa. Por su parte, el ministro de Trabajo dijo que hay un buen ambiente, que espera que se pueda llegar a algún consenso, pero los tiempos están apretados. Mañana no se van a reunir, a pesar de que inicialmente en el calendario se había planteado que mañana se adelantara mesa de concertación. Pero lo que sí dijo el ministro es que van a realizar una audiencia pública el próximo lunes porque quieren escuchar a otras partes. Esto dijo el ministro. Ambas partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo, lo que quiere decir que ninguna de las 2 propuestas, la del 7,21 de los empresarios, 7,21%, y la del 16%, no son inamovibles, sino que pueden, digamos, ser un punto de partida para encontrar, ojalá, hacia el próximo 15 de diciembre, un acuerdo que le podamos entregar al pueblo colombiano. Con todo este panorama, el próximo lunes en la mañana se realizaría esta audiencia pública que ha anunciado el ministro de Trabajo, y en la tarde, a las 2 de la tarde, nuevamente se citará la mesa de concertación aquí en el Ministerio del Trabajo, donde se espera que participen trabajadores y empresarios porque es el último plazo para lograr una concertación. Luisa, gracias, y cambiamos de tema porque el caso contra Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, protagonista en la fuga desde un consultorio odontológico, podría dar un giro luego de que la Procuraduría solicitara su absolución. Rocío Franco, ¿qué dijo el ente de control? Pues la Procuraduría hizo la petición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pide la absolución de Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista Aida Merlano, quien recordemos que ella se fuga a través de una ventana del consultorio médico, a través de una cuerda, y se da la fuga. La Procuraduría plantea que los videos que registraron los momentos en los que se encontraba Aida Merlano en el consultorio médico no son válidos, ya que esto es un espacio semiprivado y viola la intimidad de las personas, pero además señala que no hay prueba que dé certeza que Aida Victoria Merlano haya instrumentalizado a su hermano para esta fuga. Esto fue lo que dijo. Las actividades allí desplegadas, atención odontológica,
hacen parte de la esfera estrictamente personal y reservada tanto del médico como del paciente, resulta insostenible, como lo hace la segunda instancia, fundamentar la validez del registro únicamente en la autorización otorgada por el dueño del consultorio para la entrega de esos videos, insisto, así haya sido voluntaria. Esto se debe a que las imágenes no solo conciernen actividades desplegadas por él, sino por terceros, cuya intimidad debía ser respetada y no objeto de injerencia por parte de la autoridad judicial. Pero todo lo contrario dijo la Fiscalía General de la Nación, que pidió mantener la condena en contra de Aida Victoria Merlano. Señala que sí hay pruebas que evidencian que Aida Victoria Merlano colaboró en la fuga y que además se apoyó en el menor de edad, es decir, su hermano. Si en este proceso se demostró con videos y testimonialmente que la acusada intervino junto con su hermano de 17 años en el punible de fuga de su progenitora, ninguna duda hay acerca de que fue autora del delito de utilización de menor. La censura no debe prosperar. En este caso, el abogado de Aida Victoria Merlano, el jurista Miguel Ángel del Río, ha señalado que hay 6 razones por las cuales pide que sea absuelta Aida Victoria Merlano. Todos estos argumentos, el de la Fiscalía, la Procuraduría y el de la defensa de Aida Victoria, serán analizadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para tomar una determinación. A esta hora es noticia en Antioquia que con este cartel las autoridades departamentales están buscando a 20 encapuchados señalados de generar desorden, vandalizar y hasta incendiar algunas oficinas de las universidades públicas del departamento de Antioquia. Ofrecen recompensa de 100 millones de pesos por información que permita dar con el paradero y la posterior captura de estos 20 hombres. A esta hora la Policía Metropolitana de Cali confirma la legalización de los 4 hombres que intentaron secuestrar a una odontóloga cuando estaba afuera de su casa, donde también queda el consultorio. Se conocieron las imágenes del momento cuando llegan los 4 captores, la amenazan con armas de fuego y la obligan a subir a un vehículo y la llevan a la vía Candelaria, donde las autoridades pudieron rescatarla. Según las investigaciones, el objetivo era llevar a la mujer odontóloga al departamento del Cauca. Los hombres ahora deberán responder ante la justicia. En esa intervención se logra la inmovilización de un vehículo, la incautación de 2 armas de fuego, la incautación de 3 equipos de telefonía móvil, que son medios eficaces para cometer conductas delictivas, 8 cartuchos aproximadamente, y se evita que esta ciudadana sea víctima del delito de secuestro. A esta hora, las autoridades ambientales de Barrancabermeja y Santander investigan la muerte de un bebé manatí que fue hallado por pescadores en la ciénaga El Llanito de Barrancabermeja. Hace 15 días había sido hallado un manatí adulto también muerto en esta misma ciénaga, lo cual preocupa tanto a los pescadores como a las autoridades. Según cifras oficiales, en 5 años han muerto 14 ejemplares de manatíes en esta ciudad, lo cual amerita ya resultados concretos en las investigaciones. A esta hora noticia la captura de 17 personas señaladas de presuntamente integrar una de las mayores redes de tráfico ilegal de madera en el sur del país. Entre los capturados hay 3 funcionarios de Corpo Amazonía, es decir, la autoridad ambiental de la región. El operativo liderado por la Fiscalía, la Policía y el Consejo de Lucha contra la Deforestación reveló que este grupo extraía madera de manera ilegal en Nariño, Putumayo y Amazonas y la vendía en Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá. También revelan que el accionar de este grupo tuvo un grave impacto ambiental en varias zonas protegidas, tanto de Colombia como del Perú. A esta hora es noticia la entrega de varios títulos de propiedad por parte de la Agencia Nacional de Tierras a algunos campesinos de San Carlos, esto en el departamento de Córdoba. Títulos o propiedades como el Laguito 2, que hacían parte de la agropecuaria El Ubérrimo, sociedad del expresidente Álvaro Uribe y su familia. Ahora este predio de aproximadamente 8.3 hectáreas acreditan como propietarios a campesinos de la Asociación Baluarte Campesinos Juana Julia Guzmán, quienes ocupan esta tierra desde el año 2022, cuando la empresa del expresidente devolvió este predio al Estado.
El traspaso de este predio a manos campesinas, a manos de una asociación agraria, simboliza justicia porque esta historia empieza décadas atrás con decisiones fundamentales para el derecho agrario. Con la T488 de 2014 y la SU 288 se invita, se conmina a que las autoridades judiciales y la autoridad agraria, la Agencia Nacional de Tierras, recupere los bienes baldíos que han sido apropiados irregular e indebidamente a través de distintas maniobras jurídicas. Continuamos con la campaña de entrega de mercados de tiendas Ísimo, Noticias Caracol y Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Hoy la jornada se realiza en Nemocón, Cundinamarca. Allí se encuentra María Juliana Reyes. Y en Noticias Caracol llegamos hasta el municipio de Nemocón, específicamente a la vereda Patio Bonito, entre las montañas de la región de Cundinamarca, porque hoy, de la mano de Ísimo y el Banco de Alimentos, vamos a entregar mercados a las poblaciones más vulnerables de esta zona, con el propósito de aportar a sus hogares en esta época navideña. Nosotros como Banco de Alimentos de Zipaquirá atendemos a 3.700 familias en 25 municipios en el sector rural, a los cuales atendemos con paquetes alimentarios y con todas las donaciones que nos llegan por parte de las empresas. Don Omar, cuéntanos cómo le cae a usted este mercado hoy. Pues es una bendición para nuestros hogares, gracias a las personas que los hacen posible, para los adultos mayores de nuestra comunidad, tanto para los que están acá como para los que están impedidos en sus hogares y no pueden venir hasta este lugar, ya que los agentes de pastoral se los llevarán a sus casas y van a quedar muy agradecidos porque esto es muy importante para pasar una Navidad pues bien alimentados. Bueno, doña María Olga, cuénteme qué tiene este mercado que le sirva a usted en su casa. Todo, papel higiénico, aceite para fritar los huevitos, chocolatico, para hacer el chocolatico por la mañana con panecito. Yo los agradezco de todo corazón. Muchas gracias, están divinamente bien, porque yo no puedo trabajar porque estaba enfermo. Nosotros estuvimos también hablando con el párroco de esta iglesia para que nos cuente cómo comenzó esta ayuda a la que nos sumamos el día de hoy. Llevémosle al almuerzo a tal persona, llevémosle al almuerzo a tal viejito, acompañemos a tal persona. Y poco a poco ha ido creciendo. Entonces en este momento hay 50 abuelos, 50 personas que ya no se lleva el almuerzo, se lleva un mercado. Nosotros continuaremos llevando alegría a los hogares de los sitios más apartados y vulnerables de nuestro país, porque en Noticias Caracol, primero la gente, primero las regiones. Y desde aquí, desde la vereda Patio Bonito, les deseamos a todos ustedes una... En el Espinal, en Tolima, un líder convirtió la falta de oportunidades en un camino de inclusión. Desde hace ya 25 años impulsa a personas con discapacidades, con capacidades diferentes, a descubrir su talento y a vivir sin límites en espacios que hasta entonces no existían en ese municipio del Tolima. Soy Harold Bernal y esta es mi historia. Desde hace 25 años, el líder comunitario Harold Bernal impulsa a las personas con capacidades diferentes de Espinal en Tolima. Veíamos la necesidad de crear una fundación que permitiera a las personas con capacidades diferentes del Espinal mostrar sus talentos. Hoy contamos con cerca de 30 jóvenes practicando deporte, pintura, teatro y otras expresiones culturales. Harold, ¿qué lo inspiró a trabajar con las personas con capacidades diferentes del municipio? La verdad, la falta de espacios de integración y de inclusión. La hija de Hilda es una de las beneficiadas del programa de Harold. El encierro estresa a las personas, entonces acá se le ha regularizado la modalidad, ahora está más activa. La obra de Harold es financiada por sus propios recursos. Tenemos actividades deportivas, tenemos escuela de natación y escuela de atletismo. La ha beneficiado mucho porque ya ha aprendido mucho a interactuar con sus compañeros, le dan muchas clases buenas que le ha beneficiado mucho a mi niña. No se sienten aislados, no están por allá a un ladito en la casa, no, acá comparten sus alegrías, hay momentos de alegría, de deporte, sus clases, manualidades. Por su trabajo en pro de la población en condición de discapacidad del Espinal, Harold Bernal es un colombiano que hace historia.
En una muestra artística doble, la galería Otros 360 Grados, ubicada en el barrio Quinta Camacho, expone el trabajo en pintura de Jaime Franco y Óscar Villalobos. Justamente David Molina conoció este espacio lleno de obras que juegan con la abstracción y la figuración. Dentro de esta Casa Blanca de Quinta Camacho, una variedad de trazos, frutas y vegetales se toman el primer y segundo nivel de la galería Otros 360 Grados. Orden Caos del artista caleño Jaime Franco reúne 10 lienzos en mediano y gran formato, donde destacan y se contrastan siluetas estructurales, donde la vista se halla entre arquitecturas frías y líneas libres que emulan la anarquía. Una curaduría pensada para transportar al espectador a diferentes atmósferas. Nosotras lo que queremos es que ellos muestren lo que están proyectando y lo que quieren trabajar en ese momento. De otro lado, Óscar Villalobos presenta sus bodegones contemporáneos, representando esa abundancia de los frutos de la tierra y con una aguda crítica sobre las prácticas y transformaciones que ha sufrido el territorio colombiano. Una serie de metáforas visuales sobre la riqueza del patrimonio, oro, esmeraldas, naturaleza, y cómo es sesgada un poco nuestro valor. Siempre lo vemos desde fuera, entonces por eso un poco los marcos barrocos, el oro, que es como esa necesidad colombiana de validar lo nuestro por lo que digan desde afuera. Homenaje a la tierra también pone sobre la mesa las dinámicas capitalistas y consumistas de nuestra sociedad. Colombia se supone que es el mejor café del mundo, pero paradójicamente las grandes marcas de café no son nuestras y el producto, la ganancia se va en la plusvalía para marcas de fuera. Y digamos que el llamado es a ese, o sea, como por un lado como consumidores, que uno va a las grandes universidades y ve a todos los pelados con una marca de café por lo que simboliza, entonces también son esos nuevos territorios de consumo donde los consumidos somos nosotros. Hasta el 20 de diciembre, el trabajo de Franco y Villalobos estará en Otros 360 Grados, una muestra pictórica única, con la visión de dos grandes del arte colombiano. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con el mundo de las mascotas visto desde una perspectiva poco común, la de su propia elección y no la nuestra a la hora de escoger una familia, un experimento que ha sido posible gracias a la inteligencia artificial. En este lugar los perros escogen a los humanos para ser parte de su familia. Solo hay que cerrar los ojos y esperar a que uno de ellos selle el pacto de unión con su hocico y sus paticas. Aunque muchos refugios ofrecen programas orientados por perros en los que se privilegia el vínculo natural, este lugar en particular no hace parte de ese grupo. Para los que se preguntan dónde queda, la respuesta la tiene Babies, Dogs, Cats, la cuenta en Instagram que ha publicado esta serie de videos en los que las mascotas eligen a su nueva parentela humana. En realidad se trata de un experimento hecho con inteligencia artificial en el que sus creadores imaginan el mundo ideal de estos peludos junto a sus amigos de dos patas. Un sentimiento encantador, han escrito algunos, mientras dejan rodar lágrimas de empatía. Aunque es un mundo imaginado, llega al corazón a través de las redes sociales, donde el sueño de unos es la inspiración de otros. Ven aquí. Y de pelos también va nuestra ñapa, la de un perro que no oculta su sentimiento de culpa. Ven aquí. Ven aquí. Mientras María Vaz Gallego, su mamá humana, lo llama al orden, él, miren ustedes, va de puntita de pata rumbo al cadalso. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. En cámara lenta se aproxima lo que tiene tan enfadada a la dueña de casa. Y adivinen qué. Mira esto. La prueba es tan contundente que no hay cómo ocultar la travesura. Mención de honor para esta mascota, a la que la culpa le ha delatado. Ven aquí.
Y con esa carita de culpa, flor de piel, la invitación es a dar nuevas oportunidades mientras disfrutamos de las mejores historias en esta su casa. Noticias Caracol. Hermosa tarde para todos. Se le perdona todo, absolutamente todo, Claudia Leonor, a usted y a él, obviamente. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Estas fueron las noticias a las 7 de la noche. Los esperamos en una nueva edición informativa, pero pueden seguir conectadísimos con los hechos del día a partir de este momento en la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde. La espera terminó. La magia se eleva para recorrer nuestro país. Un vuelo increíble cargado de mucha ilusión. Trabajamos con amor en un lugar especial donde Noticias Caracol y Pepe Ganga juntaron sus corazones y convirtieron toneladas de sueños en realidad. Encenderemos el espíritu navideño en cada rincón de Colombia. No hay camino imposible cuando se trata de llegar a donde más nos necesitan. Encuentros navideños. Del 16 al 24 de diciembre en nuestras ediciones. Noticias Caracol. Primero los niños, primero la gente.